Hola, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarlos. Está terminando este jueves. Aquí comienza Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar de la guerra en Oriente, que cumple casi ya un mes después del ataque, el primer golpe de Hamas a Israel, que cobró la vida de más de 1.400 israelíes y otras 240 personas, que son cifras que se están dando desde allí de personas secuestradas. Y como respuesta de ese país se ha ocasionado también la muerte hasta el momento de casi 9.000 palestinos. A casi un mes de ese devastador panorama, el futuro no parece más esperanzador. El presidente Benjamín Netanyahu dice que la guerra seguirá hasta la victoria. Y les digo a las queridas familias, la gente de Israel está con ustedes en este momento de gran dolor insoportable. Los abrazamos de todo corazón. Nuestros soldados han caído en una guerra sumamente injusta, una guerra contra nuestro hogar, pero les prometo a todos los ciudadanos de Israel que haremos el trabajo. Seguiremos adelante hasta la victoria. El ambiente no es de voluntad de paz, es más bien de más confrontación. Allí está Hezbollah, que está hablando de intensificar la guerra, de una multiguerra, y la organización terrorista atacando a Israel por el norte. También hay ataques en Yemen, anunciando más radicalismo contra Israel. Irán está aumentando su apoyo a Hamas y ese es el panorama internacional de esta nueva guerra. En Egipto están recibiendo algunos refugiados, algunos integrantes de la comunidad palestina que intentan huir del bombardeo. En medio de este conflicto están, por supuesto, los civiles. Una auténtica tragedia en Gaza, donde el 70% de los muertos son mujeres y niños. Y esa es la preocupación, ese es el punto que no tranza al presidente Gustavo Petro, que ha dicho que quien está ordenando esos ataques es un bárbaro, refiriéndose al primer ministro israelí. Vamos a hablar de las movidas de la geopolítica, de la interpretación del presidente Gustavo Petro, que llamó a consultas a la embajadora que está allí, la embajadora de Colombia en Israel. Bienvenidos, aquí comienza la discusión en Zona Franca. La más reciente condena del presidente Gustavo Petro es la utilización de fósforo blanco, dice él, por parte de Israel para atacar allí en Gaza, atacando a la población civil, niños y mujeres que son inocentes a esta guerra. Una guerra que se explica en los siguientes términos por un integrante de Hamas, un objetivo de alto valor para Israel, diciendo que el objetivo es acabar con ese país. وجود إسرائيل غير منطقي. احنا الدولة لابد ان نزيلها، إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر، it is justified، مبررة. Esta noche para la discusión, para intentar leer, descifrar cuál es el movimiento de Colombia, cuál es la lectura que tienen de los desafíos que hace el presidente Gustavo Petro, muy seguramente a la comunidad internacional. Hemos invitado a Marcos Pekel, que es director de la comunidad judía en Colombia. Marcos, un gusto, bienvenido a Zona Franca. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia, a mi compañero de panel. Gracias por aceptar esta invitación. Su compañero de panel es Felipe Medina, es docente de estudios de Medio Oriente de la Universidad Pontificia Javeriana. Profesor Medina, un gusto, bienvenido. Hola, un saludo para ti, para Marcos y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcos. ¿Usted qué siente como judío? ¿Cuál es la lectura de estos últimos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro hablando de barbarie, hablando de genocidio, de un bárbaro, un hombre bárbaro que es el que está detrás, dice el presidente Petro, de estos bombardeos en Gaza? Bueno, hablemos de barbarie. Empecemos a hablar de barbarie, que fue lo que empezó esto. Esto empezó cuando hubo la mayor barbarie que ha habido realmente en décadas en el planeta. Cuando los terroristas de Hamas ingresaron a Israel desde Gaza, con el objetivo de cumplir con el objetivo de esta organización, que es matar judíos y destruir a Israel. Eso empezó el 7 de octubre. Asesinaron familias enteras en sus casas, violaron mujeres, las quemaron, sacaron los bebés de las mujeres que estaban embarazadas y los degollaron. En un festival de música electrónica mataron a unos 260 jóvenes que estaban ahí. Y luego se llevaron secuestrados, que aún siguen secuestrados,
unos 240 personas, la mayoría niños, mujeres y ancianos, algunos en sillas de ruedas. Eso es la barbarie, eso es lo que dio origen a esto, eso es lo que es Hamás, y eso es lo que en este momento estamos viendo, es cómo Israel busca evitar que una situación de estas se vuelva a repetir en el futuro, que ocurre porque Hamás en el año 2007 expulsó al gobierno legítimo palestino de Gaza y se tomó en la franja para cumplir con su objetivo, matar judíos y destruir a Israel. Más de 40.000 cohetes ha lanzado Hamás desde Gaza desde el 2007. Profesor Medina. Sí, bueno, la verdad que lo que estamos presenciando es una verdadera tragedia. Más de 9.000 civiles asesinados. Yo creo que la posición de la audiencia o el debate que queremos generar, sobre todo para los estudiantes, ya que yo me dedico a ser profesor, es ninguna vida puede valer más que la otra, no porque pertenezcas a un grupo étnico tu vida vale más, ni porque pertenezcas o profeses una religión, pues tu vida vale más. Sobre todo el dato de Save the Children, donde dice que más de 3.000 niños fueron asesinados, yo creo que nos habla muy bien de lo que es este objetivo militar del Estado de Israel. Cuando usted dice, yo estoy de acuerdo con usted, ninguna vida vale más, no vale más la vida de un palestino que la de un israelí, y al revés, ¿por qué el presidente, quisiera su lectura, su interpretación, profesor Medina, por qué el presidente hoy, cuando se va a cumplir ya un mes largo de esa guerra, no ha podido condenar el terrorismo de Hamás, pero sí condena el ataque de Israel, la respuesta de Israel? Bueno, yo sí vi que él lo condenó, en los diferentes trinos, por ejemplo, llama a una conferencia de paz para ambos pueblos, solucionar el conflicto. De hecho, en un trino que mi colega aquí presente se lo debatió porque dijo que Hamás fue creado por Israel y se generó toda una discusión. O sea, Petro se ha distanciado totalmente de Hamás y lo que él llama ahora es la atención porque si bien las relaciones se habían, digamos, calmado un poco, las masacres continuas que estamos viendo, que suceden a diario, sobre todo lo de hace 2 días de bombardear un campo de refugiados de Jabalia 2 veces, pues se exige una condena contundente. Marcos. Primero que todo, lamento profundamente la muerte de civiles palestinos, siempre la lamenté. Siempre apoyé la solución de 2 estados al conflicto. Creo que ambos pueblos tienen derecho a vivir en paz, seguridad, uno al lado del otro, en su estado libre e independiente. Pero acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Entre otras, contrario a lo que dice mi colega Felipe, el presidente Petro no ha condenado la masacre de judíos por parte de los terroristas de Hamás. Y lo que ocurrió es realmente de la mayor gravedad. No puede volver, después de esto que está pasando, no podemos volver a la misma situación que había antes, donde Hamás sigue gobernando la Franja de Gaza, mantiene a 2 millones de palestinos como rehenes y lo utiliza como escudos humanos. Es que mire, hace poco usted estaba presentando ahí a un líder de Hamás, sin sonrojarse, dijo que los túneles que tiene Hamás en Gaza, es 1 metro entero, estamos hablando de unos 400 kilómetros de túnel, son solo para los combatientes de Hamás, hay aire acondicionado, iluminación, buena comida, y que los civiles se organicen como puedan. Los cohetes los lanzan desde mezquitas, desde escuelas, desde hospitales, desde barrios residenciales. Por lo tanto, Israel tiene el derecho a la legítima defensa contra lo que es un doble crimen por parte de Hamás. Estamos claros. Mimetizarse en la población civil y atacar civiles. Estamos claros, Marcos, que Israel tiene derecho a la defensa, en eso está Estados Unidos, en eso está gran parte del mundo, pero esa defensa, para quienes han visto la respuesta de Israel, no ha sido desproporcionada, no ha sido desbalanceada. La respuesta de Israel está orientada hacia acabar con el gobierno de Hamás en Gaza, y cuando eso se logre, el principal beneficio va a ser los palestinos, también Israel. Pero si Hamás sigue gobernando Gaza, vamos a seguir en estas rondas, esta ya no está, pues, está la más fuerte, pero ha habido otras. Y son rondas donde siempre termina sufriendo la población civil en Israel, la población civil en Gaza, los palestinos sin duda. Mientras Hamás siga ahí, ese es el problema. Profesor Medina. Bueno, yo creo que aquí es muy evidente que el objetivo no es Hamás, porque llevamos 16 años de bloqueo ilegal a Gaza, 5 guerras, contando esta que ya supera más de 25 días.
Y yo recuerdo mucho este debate porque se dio en 2008, Operación Plomo Fundido, lo mismo. Israel dijo, queremos acabar a Hamás, pero siempre los que terminan siendo afectados son la población civil. Entonces, cuando uno ve que la mayoría de personas asesinadas son la población civil y no combatientes o militantes de Hamás, pues la verdad que queda un poco claro cuál es el objetivo. De hecho, Hamás solamente es un pretexto para un fin que de hecho ya ha sido desclasificado por varios informes, y es tratar de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza hacia el desierto del Sinaí. Ese es el verdadero objetivo que se está trazando en este momento. Marcos. Bueno, es obvio que ese no es el verdadero objetivo. El objetivo de Israel en el momento en que se retiró de Gaza en el 2005 y se lo entregó al gobierno legítimo palestino, a Mahmoud Abbas, le dijo, aquí tiene, comience a construir el Estado palestino aquí en Gaza. En ese momento no había bloqueo. ¿Qué pasó? Que la autoridad palestina no pudo mantener el control de la Franja de Gaza y por la fuerza fue desalojada por Hamás en una miniguerra civil, unos 200 muertos de las fuerzas de seguridad palestina, y los tiraban desde los edificios, y tomó Hamás control de la Franja de Gaza. Desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, Gaza en 1994 fue el primer territorio en el que se estableció la autoridad palestina. Y ahí vivieron los palestinos y mientras no hubo ataques desde Gaza, Israel nunca tuvo ningún interés en atacar Gaza. Es cuando Hamás toma control y comienza, en vez de construir esas instituciones palestinas, en vez de mejorar la situación de los palestinos en Gaza, lo que hizo fue empezar a lanzar cohetes a Israel, usando como escudos humanos a la población de Gaza. El objetivo de Israel no es expulsar a nadie de Gaza, el objetivo de Israel es lograr paz, en que en Gaza haya una población, un gobierno que se dedique a mejorar la situación de su pueblo, el pueblo palestino, y no a ver cómo ataca a Israel de cualquier manera a civiles israelíes inocentes, que es lo que hace. Ver niños, Marcos, en la mitad de esta guerra es realmente desgarrador, es conmovedor, es doloroso. Quiero remitirme al trino del presidente Gustavo Petro hablando del fósforo blanco, que es la última referencia que hace el presidente Petro. Dice que el químico se pega a la piel y penetra hasta los huesos, mata en medio de un intenso dolor y la ha arrojado el Estado de Israel. Y copia allí un video de uno de esos ataques, de una de esas respuestas, dice el presidente Petro, de Israel. ¿Se puede hablar de proporción, Marcos, o desproporción en la guerra? Mire, el tema de proporcionalidad es un tema técnico que permite a un país como Israel, que está siendo atacado desde lugares donde está la población civil, defender a su población. Eso es lo que Israel está haciendo. Israel hace lo posible por minimizar el número de víctimas civiles palestinas, pero el hecho que Hamás lanza cohetes desde barrios residenciales y lo sigue lanzando, y lo sigue lanzando, y lo sigue lanzando hacia la población civil de Israel, Israel tiene que neutralizar ese elemento que está atentando contra su propia población, y lamentablemente Hamás utiliza a sus palestinos, ya vimos cómo los desprecia. Ni siquiera hablamos ahorita del año 2000, de la segunda intifada, cuando mostró Hamás su verdadera cara, despreciando la vida de los palestinos y la vida de los judíos. Hamás usa a los muertos palestinos como trofeos de guerra para mostrárselos a los medios internacionales, lo ha hecho siempre. No tiene ningún aprecio por la vida de los palestinos. Profesor Medina. Bueno, pues la verdad que las cifras hablan por sí solas. Yo creo que atacar a una iglesia, pues no veo qué tiene que ver con Hamás. Sobre todo que hay comunidad cristiana y católica en Gaza que ha sido afectada precisamente por esto. Creer que todos los edificios protegidos por el derecho internacional público, como los hospitales, redes de abastecimiento, son cuarteles de Hamás, pues es muy difícil de plantear. Y referente al tema del fósforo blanco, no es la primera vez que ocurre este tipo de acusaciones. Ya en el 2008, Operación Plomo Fundido, donde murieron más de 1.413 civiles, si no estoy mal, también hubo acusaciones de diferentes organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que hubo utilización o empleo de este elemento, y esto es tajantemente prohibido por el derecho internacional público. Y un último elemento, la proporcionalidad existe en el derecho internacional público, no es una cuestión política de si me cae bien la aplico y si no, no.
también la legítima defensa tiene un límite y yo creo que esto ya desbordó la legítima defensa. Hay muchos israelíes judíos que han planteado que esto ya no es legítima defensa. Familias de las víctimas secuestradas han dicho eso, criticando a Benjamín Netanyahu. Y fuera de eso, la comunidad judía en Estados Unidos y en el Reino Unido, que se demarca totalmente del Estado de Israel, ha dicho no en nuestro nombre y dice esto es un exceso completo. Pero usted escuchó al integrante de Hamás decir el propósito o el fin es destruir el Estado de Israel. ¿Cómo hacemos si no hay del otro lado voluntad de tregua, voluntad de paz? No, la única voluntad, yo no hablo por ese señor, pero yo vi claramente, ustedes también han promovido las noticias, Benjamín Netanyahu no quiere un cese al fuego, lo dijo hace unos días. Él ha dicho abiertamente que no quiere un cese al fuego y por eso le queda muy difícil a Anthony Blinken y al gobierno de Estados Unidos, que de hecho anunció que va a hacer otra gira, pues tratar de persuadir a Israel porque las cifras ya hablan de una masacre que bueno, pues la verdad tenemos que hacer el llamado a la humanidad porque esto tiene que parar ya. Hablemos de la palabra, Marcos, del presidente, genocidio. La ha repetido en reiteradas oportunidades en su plataforma en X. Genocidio para referirse a lo que Israel está haciendo con Gaza. No, no es genocidio lo que Israel está haciendo en Gaza. Lo que está haciendo en Gaza Israel es viendo de qué manera elimina la circunstancia, la situación, el paradigma que había en Gaza antes del 7 de octubre para evitar que otra masacre como esas ocurra. Y quisiéramos que, como dijimos, que el presidente Petro, que nunca condenó el asesinato de judíos de la forma en que este ocurrió, pues Israel tiene el derecho a hacer lo necesario dentro de los límites del derecho internacional. Como digo, lamento todas las víctimas palestinas, siempre lo hice. Yo no vi aquí voceros palestinos condenando la masacre, por ejemplo. Estos bombardeos, Marcos, donde han caído niños, mujeres, inocentes, ancianos, ¿están dentro del marco del derecho internacional humanitario? Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero que todo, yo no creo en las cifras de Hamás, porque son cifras de Hamás. Hamás es una organización terrorista que usa la mentira también como una de sus herramientas. Seguro, no conozco las cifras exactas. Cada día aparecen otras cifras de la nada que Hamás y pareciera que las cifras que da Hamás son sagradas y no lo son. Bueno, quiero ir al terreno internacional. Quiero plantearle, profesor Medina, la situación Colombia unida a ese bloque de Chile, a ese bloque de Bolivia. ¿Usted cree que le hace, me perdone el término coloquial, le hace cosquilla a Israel que estos tres países se estén apartando de la reacción de Israel y estén condenando lo que está ocurriendo en Gaza? Bueno, no creo que sea cuestión de hacer cosquilla o no, porque pues Bolivia no tiene un peso pues en la política internacional. Digamos regionalmente Chile sí, por la población de palestinos que tiene, más de 600.000 palestinos allí. Colombia sí hace cosquillas porque en los últimos años era el gran aliado de Israel en América Latina. Todos recordarán aquella frase un poco también criticable, que Colombia era el Israel de Latinoamérica. Entonces eso es lo que molesta porque Colombia cambió su política exterior, de alguna manera volvió a lo que éramos allá en la época de López Pumarejo en la partición de Palestina, es decir, neutral, se declaró neutral Colombia y dijo, pues advierto de una gran catástrofe que es dividir a Palestina, y por muchos años Colombia se mantuvo así, solo que en los últimos años pues hubo una inclinación hacia Israel y ahora pues se está demarcando un poco el gobierno de turno. Yo diría que sí debe poner mucha atención Israel porque hay un discurso que ya no está calando en varios lugares geográficos. No sé si quieras ir a la parte del Medio Oriente, porque la parte del Medio Oriente es fundamental. Turquía, que cambió su nombre, venía teniendo buena relación con el gobierno de Israel y ahora se ha demarcado totalmente, criticando abiertamente lo que está sucediendo. Bahrein, hoy es la noticia, que cortó relaciones económicas y retiró su embajador, y es un país con el cual Israel había acabado de normalizar sus relaciones. Entonces estamos viendo la verdad que hay un discurso que no está calando bien y yo creo que es tal vez por todas las cifras, digamos, sorprendentes que estamos viendo. Y solo sobre las cifras quisiera apuntar. Daniel Levy, que fue ex negociador israelí en los acuerdos de Oslo, dice que se está deshumanizando al pueblo palestino y el hecho de dudar de las cifras viene con este discurso de deshumanizar, ¿no? Entonces lo dice un mismo israelí judío que yo creo que es contundente. Marco.
Estoy de acuerdo con algo que dice Felipe, pero para Bolivia yo diría algo más. Bolivia es un circo, Bolivia no es algo serio. Se rompió unas relaciones que no tenía para empezar, porque ya las había roto Evo Morales antes, y Bolivia es un títere de Irán en lo que tiene que ver su política del Medio Oriente. Es tan títere que le ha generado problemas con Argentina por haber recibido funcionarios acusados del atentado a la AMI, a la Comunidad Judía Argentina. En Bolivia recibido la protesta argentina al respecto. A la vez que hay países que toman medidas como Colombia y Chile, que llaman a su embajadora a consultas, hay países que están apoyando a Israel, Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa Occidental, la mayoría de las democracias, el primer ministro de Japón está hoy en Israel. Por lo tanto, hay varios elementos que juegan en la geopolítica y yo espero que la relación entre Israel y Colombia se mantenga. Hace poco el presidente Petro recibió al embajador de Israel para hablar de las relaciones bilaterales. Son muy importantes para los dos países, pero Israel sigue teniendo el apoyo de democracias importantes ¿Esto cambia en algo la posición de Israel? ¿Mueve la posición de Israel? Acuérdense que el presidente Petro llamó hace algunas semanas a la Unión de las Américas, a una solidaridad real. ¿Esto podría ser la puerta de entrada de una América unida, rechazando la defensa o la respuesta de Israel? No, yo no creo. América Unida nunca ha existido y no creo que vaya a ser esta la razón por la cual América se una. Es decir, América Latina nunca ha sido un jugador geopolítico unido. Acá ha habido siempre todo tipo de divisiones y hay países que están apoyando incondicionalmente a Israel ahorita como Guatemala. O sea que no creo que lleguemos hasta ese punto y ojalá que las Américas se unieran en torno a una agenda propia de las Américas, cambio climático, pobreza, conectividad, infraestructura y no en un tema que realmente no, pues no digo que no tenga relación, pero no es central en la agenda de las Américas. Profesor Medina, ¿usted cree que este es el punto de inicio, el punto de partida a ese llamado del presidente Petro a unir a América y a hacer un rechazo conjunto de lo que está ocurriendo en Israel con Gaza? Bueno, no lo creo tampoco porque hay una diversidad de políticas gubernamentales en América Latina y Centroamérica, pero yo diría que hay que esperar la postura de Brasil. La postura de Brasil sí puede ser determinante porque es un país de peso, un país que históricamente pues tiene también una relación cercana con el pueblo palestino, al igual que ha tenido vínculos con Israel, eso no hay que negarlo. Pero si esto avanza hasta el punto de Brasil, que es uno de los países más importantes, incluso a nivel internacional, yo creo que aquí sí podríamos hablar de una gran recepción de ese llamado. Hoy está el presidente Petro viajando a Estados Unidos, tiene una cumbre junto a otros 11 presidentes de distintos países del mundo. El anfitrión es Joe Biden, que tiene como aliado, uno de sus aliados principales, a Israel. El tema central no es Israel, no es Hamás, pero ¿usted cree que podría haber allí algún tipo de llamado de atención, algún tipo, de observación por la posición que ha sentado Colombia? Bueno, tú lo pones en una forma más clara. Yo creo que ya hubo un llamado de atención, hay que ponerlo así, porque la postura del presidente Petro que venía haciendo y que generó todo este escándalo junto con su canciller y mi colega aquí presente, representante de la comunidad judía, pues hubo ese gran debate, intercambio de tuit con el embajador de Israel, esa subida de tono y de repente se calmaron las cosas, se tomaron la foto entre los dos embajadores. Yo creo que ahí sí hubo un llamado de bajar un poco el discurso y ahora estamos viendo que teníamos un respiro y se está volviendo a elevar el tono. Yo creo que sí va a haber un llamado aquí de Joe Biden a Gustavo Petro. Pero más allá de ese llamado de atención, ¿usted ve al presidente Petro moviendo, cediendo en algo su discurso? Yo creo que no, porque la postura de Petro, como yo lo he analizado, y en esto hay que dejar claro que hay gente aquí en Colombia petrista y no petrista, pues tiene que ver mucho con una convicción personal que él tiene de su formación política. Entonces, de esa manera, por eso vemos a veces no coordinación con la Cancillería, porque prima es su opinión y su forma de ver el mundo. Entonces yo lo que veo es que es muy difícil que el presidente Petro llegue a retractarse incluso de cosas que ha dicho y yo creo que va a llevar esto a las últimas consecuencias. Es que ya llamar a Benjamín Netanyahu criminal de guerra, yo creo que pues ya está elevando el tono y creo ahí que no está mal, porque los crímenes de guerra hay que investigarlos. Hemos visto masacres a lo largo de la humanidad
Y de hecho esta persona es el peor enemigo de Israel, esta persona tiene que ser investigada muy pronto. Marcos, sobre el presidente Petro, sobre este nuevo encuentro con el presidente Joe Biden. Sí, hoy precisamente estaba leyendo una declaración de unos congresistas, salió hoy, pues no es casualidad, mañana es la cumbre del presidente Biden con los 11 mandatarios que usted decía, y rechazan rotundamente la postura del presidente Petro frente a Israel, la postura de no haber condenado aún los atentados contra los judíos cometidos por Hamas. Y para la mayoría del Congreso de Estados Unidos, el presidente Biden ha mostrado un apoyo total a Israel, incluso ha movilizado tropas y portaaviones para evitar que el conflicto escale. Y a pesar de que la agenda esta no tiene en el orden del día el tema de Hamas, seguramente estará ahí, yo estoy de acuerdo con mi colega Felipe, y seguramente el tema será presentado de una forma u otra también por la importancia que tiene. La colaboración en seguridad que tuvo Israel con Colombia siempre fue un triángulo donde se incluía Estados Unidos también, y eso es importante para todos, por lo tanto es bastante plausible que el tema esté de alguna forma en la agenda o en una reunión bilateral o en una reunión de pasillo. Esto es un tema de aliados cruzados, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, que siempre ha tenido como un aliado estratégico unos buenos amigos con Israel, pero también con Colombia. Y esta mañana el embajador Palmieri, el embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo que le iba a sugerir a sus amigos, a sus aliados, que apoyaran a Israel. ¿Usted cómo cree que va a terminar saliendo esto, siendo Estados Unidos, para el caso colombiano, un socio estratégico, un padrino muy importante, un padrino que nos da mucho dinero? Pues eso es la diplomacia, y ahí yo calculo que el embajador Palmieri está mandando un mensaje que es bastante contundente, que es que para Estados Unidos, que Colombia, especialmente por ser Colombia el mayor aliado estratégico de Estados Unidos, estaba en la región desde la guerra de Corea, eso no es nuevo. Es importante que Colombia mantenga sus relaciones con Israel, que mantenga la cooperación en seguridad, de la cual Colombia se ha beneficiado mucho, y el comercio el año pasado fue Colombia muy beneficiada, un comercio que creció casi 300% entre Israel y Colombia. Colombia beneficiándose en la balanza comercial entre los dos países. Creo que Estados Unidos está muy interesado y muy preocupado, y va a hacer todo lo que está a su alcance para que la relación entre Colombia e Israel esté en su cauce. Obviamente dentro de las posibles vaivenes de la diplomacia, pero que no vaya a llegar a un punto de no retorno. ¿Usted cree que esto, bueno, esa es una muy buena pregunta, si esto va a llegar a un punto de no retorno, profesor Medina? Yo creo que no, la verdad soy muy crítico de lo que es la diplomacia y las relaciones internacionales, la verdad no creo en los políticos, un día dicen una cosa, al otro día otra. Lo hemos visto en los últimos años, hay países que hacen ruptura de relaciones con Israel y pasa un tiempo y vuelven a establecerlas. Lo vimos también un poco en este gobierno, todo el mundo creía que se llegó a un punto de no retorno, donde ya se iba a expulsar al embajador de Israel en Colombia, y lo que se hizo fue un llamado a la calma, se bajaron las tensiones, se tomaron la foto y esas cosas. Entonces, yo digo que la política es muy cambiante, eso es lo que nos enseña la experiencia también, y ver este tipo de conflictos. Incluso en el Medio Oriente también las dinámicas políticas son muy cambiantes. Lo que debe llegar y la decisión es el cese al fuego, eso es lo que nos debe importar, la verdad. Más que si un acuerdo económico es lucrativo o no, para mí me importa es la vida humana. Como profesor, eso es el mensaje que yo mando a mis estudiantes. Pero la diplomacia tiene sus formas y el presidente Petro parece no entender, digo, y esa es la lectura. Quienes conocen la diplomacia, quienes conocen ese mundo, dicen que parece no entender la diplomacia. ¿Cómo se imagina usted ese encuentro? Joe Biden, el presidente Petro, diciéndole, hombre Gustavo, ¿cómo se lo imagina? No, pues será un encuentro amistoso porque hay alianzas ahí, hay acuerdos. Estados Unidos pues da el visto bueno también de que Gustavo Petro pues sea el presidente, si no estaríamos en otro clima más tenso. Y lo único que se va a hablar allí, Marcos tiene razón ahí, no creo que el tema palestino sea el eje fundamental de esta reunión, y lo que se va a hablar ahí es un poco, baje un poco al discurso, matice, y ahí es donde veremos si el presidente se mantendrá firme en su postura de calificar esto de masacre, de genocidio, o
bajar al tono. Quiero su interpretación a la palabra del embajador Palmieri. Sugerirle a los aliados que apoyen a Israel. Sugerirle. Bueno, la verdad que no es una sugerencia. Todos sabemos que bueno, la política estadounidense pues, ejerce gran presión en la política exterior colombiana. Desde hace muchos años nosotros desde la academia hacemos esta crítica, sobre todo respecto a Medio Oriente. Nosotros no teníamos, y no sé si hasta ahora, tenemos una política exterior independiente. Fuimos partícipes de la invasión a Irak y ocupación en el año 2003, siendo el único país de América Latina que apoyó semejante barbaridad y nadie comprendió nada porque estábamos haciendo eso. Se apoyó de alguna manera intervenciones como en Afganistán y se siguen apoyando una serie de políticas que vienen sucediendo en Israel y Palestina que también no tienen fundamento. Entonces yo creo que están cambiando cosas en esa política exterior, obviamente no es perfecta, pero ojalá no sea un dictado, que es lo que la gente espera, los ciudadanos normales, que nosotros podamos desarrollar, porque hay una cancillería, hay una academia diplomática, gente que se forma, que estudia para producir nuestras propias ideas y visiones del mundo. Quiero preguntarle, Marcos, antes de ir a la pausa, sobre el ejemplo más reciente antes de que el mundo se interesara tal vez a este lado del mundo en lo que ocurre en Oriente, es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y tenemos el caso de una Corte Penal Internacional ordenando la captura, ¿quién lo iba a creer?, contra Vladimir Putin. ¿Usted ve ese mismo escenario contra Benjamín Netanyahu por estos bombardeos, por estas imágenes de niños, por estas imágenes de mujeres víctimas allí de ese conflicto? Sí, voy a responderle su pregunta. Quiero decir una cosa de lo que dijo Felipe respecto a las relaciones de Colombia y Estados Unidos, es que esas relaciones de Colombia también se benefician. O sea, no son dictados de Estados Unidos permanentes donde acá hay un funcionario y dice sí señor, yes sir. Son relaciones en las que Colombia se ha beneficiado enormemente en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no estaba en la capacidad de dictar nada, sugerir, pero llegar a dictar no. Y creo que Colombia es un gran beneficiado del progreso que tenemos nosotros económico, la estabilidad financiera que ha tenido Colombia. Es en parte con nuestra relación con Estados Unidos. O sea, esto es una relación de dos vías en la cual nosotros nos beneficiamos. Respecto al tema de la Corte Penal, recuerden, la Corte Penal Internacional es una corte subsidiaria. Y es una corte que entra a operar cuando el país al cual o sobre el cual está mirando, ahora condena personas, no países, no tiene la capacidad, su justicia, de juzgar a alguien. Israel es una democracia, Israel ha mandado a un presidente en ejercicio a la cárcel. El presidente en Israel es la figura de Estado, no es el ejecutivo. Lo sacaron de su oficina de presidente y lo llevaron a la cárcel. Israel es un país que a un primer ministro en ejercicio lo sacó de su oficina y también lo llevó a la cárcel por corrupción. O sea que Israel tiene un sistema judicial independiente, que lo sigue teniendo, y que en ese caso la Corte Penal Internacional tiene que considerar, si llegase a pensar que se está cometiendo algo allá, en el sistema judicial de Israel tiene la capacidad de juzgar a las personas antes de intervenir la Corte Penal, algo que en Rusia claramente no ocurre. Por eso la Corte Penal emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por el secuestro de niños ucranianos que se los llevan a Rusia. ¿Usted qué cree, profesor Medina? ¿Usted ve algunas comparaciones, algunas similitudes allí entre ambos casos, Rusia, Ucrania, Hamás e Israel? No, la verdad que no. Yo soy ese especialista en Medio Oriente. El caso ruso no tengo especialidad. Lo que sí veo es que hay grandes contradicciones en lo que dice mi colega. Primero que todo, él ha dicho también en otros espacios que la rama judicial de Israel está en peligro también por esta reforma que precisamente Benjamín Netanyahu viene explorando y aprobando en los últimos meses. Además que también contradice lo que dicen los mismos israelíes, preocupadísimos por la democracia, entre comillas, de su país. Salen a diario durante varios meses, ya años, pidiendo la renuncia de este señor señalado por corrupción, ahora con todo este tema de los crímenes de guerra que está cometiendo. Entonces yo no veo cómo, si en los últimos años no han podido probarle corrupción, aunque para los mismos israelíes esto es evidente, cómo van a garantizar que se haga un debido proceso o un juicio justo a ese señor, cuando lo que estamos viendo es todo lo contrario, lo pusieron de nuevo en el poder y eso deja una desazón. Y sobre todo la reforma de limitar las cortes en Israel
y que el Ejecutivo pueda de alguna manera primar, pues rompe con cualquier regla del Estado de Derecho básica de derecho primer año. Estoy de acuerdo con mi colega Felipe, el hecho es que no ha habido ninguna reforma, solamente se aprobó una que aún no está definida, por lo tanto las protestas a las que hace alusión mi colega Felipe demuestran una democracia muy fuerte. Usted tiene un país donde cada sábado salen 300.000, 400.000, 500.000 personas a la calle de una población de 10 millones a protestar por una propuesta de reforma judicial, sin que haya un solo muerto, sin que haya una sola propiedad destruida, demuestra la fortaleza de la democracia en Israel. Yo estoy de acuerdo que la propuesta que se hacía al sistema judicial podía ser problemática, pero aún no se ha aprobado nada de ella. O sea, que Israel tiene tenido una democracia fuerte, vibrante, donde la gente puede salir a la calle y manifestarse, y pues ya veremos cuando esto acabe qué capítulo sigue, cuando esta lamentable tragedia que estamos viviendo se acabe. Pues ya presenciamos el inicio de esta mecha, no sabemos cuándo se va a acabar. A propósito de este conflicto, de esta guerra, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que está en la Casa Blanca, está participando, va a estar en esa misma cumbre en la que va a estar el presidente Petro, rechazó lo hecho por Hamás, a diferencia del presidente colombiano, y a la vez rechazó la respuesta del Estado de Israel, que es lo que le están pidiendo al presidente Gustavo Petro. Una cosa no puede impedir la otra. Condenar a Israel no es impedimento para condenar a Hamás. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. No dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás, y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta el día de hoy se mantienen. Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Y tanto esos atentados por parte de Hamás no tienen justificación y merecen la condena mundial, como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca, hablando de Palestina, hablando de Israel, hablando de Hamás. En esta discusión, el embajador de Palestina en Colombia se ha referido a los muertos, a las miles de víctimas que han tenido que recoger, que han tenido que presenciar allí en su país por cuenta de esta guerra propiciada en el último capítulo por la mecha que encendió Hamás, que se metió a Israel y asesinó a civiles inocentes. No representamos a Hamás. Yo represento al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, al gobierno palestino, y no represento a Hamás, así que no puedo hablar en nombre de Hamás. Incluso Hamás es nuestro adversario político, y usted sabe lo que nosotros representamos y lo que representa Hamás. Marcos, diplomáticamente o geopolíticamente hablando, alejarnos de Israel, ¿ustedes lo interpretan como una cercanía a Irán? No, yo no creo que eso sea realmente así. Yo creo que Irán es un actor que está desestabilizando la región con sus proxies en Siria, en Yemen, incluso Yemen declarándole la guerra a Israel, un país a 2.000 kilómetros que está completamente desmembrado y despedazado. En Líbano, yo creo que a pesar de que en este momento jamás parece haber... casi seguro que la acción que llevó a cabo tiene que ver con evitar el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, lo cual para Irán sería una derrota estratégica. Yo creo que el conflicto palestino-israelí tiene una dinámica propia, con actores que están involucrados ahí, que Irán me parece nefasto en este momento para los mismos palestinos. El hecho de que Irán esté ahí, eso es malo para los palestinos, no es bueno. Por lo tanto, acercarse a... Ahí vimos al embajador de la Autoridad Palestina, que pues, no tiene ninguna injerencia casi en lo que está ocurriendo. Ellos son actores en este momento que no tienen ninguna posibilidad de influir en lo que está ocurriendo entre su propio territorio, que es Gaza, que debían estar ellos gobernándolo, pero lo perdieron, y Israel. Entonces se ve la verdad lastimoso, porque yo hubiera querido que esa autoridad palestina que el embajador representa fuera mucho más fuerte. Su tesis es que quien manda en Gaza es Hamás. No es mi tesis, es una completa realidad en Gaza. En Cisjordania,
el que gobierna la autoridad palestina Palestina. con el presidente Mahmoud Abbas. Y ahí está el embajador que representa a Mahmoud Abbas. En Gaza no es mi tesis, en Gaza manda Hamas desde 2007, expulsó al gobierno que representa al embajador y tomó control de la franja de Gaza total. Ellos son el gobierno, ellos tienen que darle agua a la gente, ya dijeron que no les importa, tienen que darle educación a la gente, ya dijeron que tampoco les importa, pero sí, el gobierno establecido en este momento en la franja de Gaza es Hamas. Y lo único que busca Hamas no es mejorar la situación de los 2 millones de palestinos, que no les importan, sino matar judíos y destruir a Israel, tal como dice su carta fundacional. Profesor Medina, usted nos ve alineados hacia dónde. Usted le he leído la tesis a algunos de que separarnos de Israel es alinearnos, juntarnos o acercarnos mucho más a Irán. ¿Usted lo ve así? No, para nada. Yo no veo Irán aquí. ¿Qué tiene que ver con esto? Como recordé en esta misma entrevista, Colombia se declaró neutral ante la partición de Palestina. Por ende, advirtiendo de esa gran catástrofe que se venía, a Irán no aparecía pues en la imagen. Y de hecho Colombia tiene relaciones con Irán también de una manera, digamos, alterna. Las ha tenido con Iván Duque en un periodo crítico, eso sí, las tuvo con Santos, ¿verdad? Lo nuevo es que con Gustavo Petro sí hay un embajador nombrado en propiedad ya, digamos, de manera organizada. Pero el hecho de, y yo creo que esto es un buen mensaje de ponerlo en la mesa de discusiones, a menudo nos quieren forzar a tomar dicotomías, blanco y negro. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. De esto no se trata eso. Y si uno puede tener posturas críticas en contra de Israel, que son totalmente válidas ante toda esta violencia que estamos viendo por las cifras, pues yo creo que eso es supremamente válido. Sobre todo la aproximación crítica no implica que estés aliado pues, con un bloque. Yo de hecho soy muy reacio a hablar de bloques. El mundo de la política moderna multipolar no habla de bloques. Sí hay intereses, pero bueno, yo no veo ¿de ahí... amigos o de aliados? Sí, hay intereses económicos, para ser claro. Es lo que yo veo siempre en la política internacional. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de esta guerra, que es la guerra entre Israel y Hamas, que está llevándose por delante civiles, tanto judíos como palestinos. Hay un video que está circulando ampliamente en las redes sociales que muestra la otra cara del conflicto en Gaza. Son palestinos que han tenido que sufrir las violaciones a los derechos humanos de parte del propio grupo terrorista Hamas. Aquí hay un joven que muestra lo que padeció sobre el hecho de ser gay en ese país. Hacemos una pausa, ya regresamos. I was born in Gaza Strip. I was growing up in a refugee camp. لما كان عمري 17 سنة حماس أمسكت بي وأنا كنت أقوم بعمل الشواذ. حبسوني لمدة 3 أيام 4 أيام، كان تعذيب. حطوني في غرفة مترين، ما بقدر أنام ولا أروح حمام فيها، ما في أكل. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, hablando de este capítulo de guerra. Marcos, quiero preguntarle por una frase de Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel. Dice que esto va a seguir hasta la victoria. ¿Ustedes creen posible erradicar, eliminar, borrar a Hamas, como se dijo inicialmente cuando esto estalló? Mire, Hamas es una ideología y esas ideologías son imposibles de erradicar. Una ideología similar a la del Estado Islámico, a la Al-Qaeda, Islam radical sunita. Lo que busca Israel es eliminar las circunstancias que dieron posible el ataque de octubre 7. Eso significa que, y ya se está hablando incluso en varios círculos de que no es viable que jamás siga gobernando Gaza, que ahí tiene que haber un cambio. Puede ser la autoridad palestina, sería lo mejor, pueden ser países árabes. Eso es lo que busca Israel, eliminar la posibilidad de que jamás siga siendo el gobierno de Gaza y que desde Gaza pueda seguir atacando a Israel. En la medida que eso se dé, eso es lo que Israel busca. Profesor Medina. Bueno, yo quiero decir que académicamente meter a todos los grupos armados de Medio Oriente en el mismo saco es supremamente equivocado. Cada grupo tiene su contexto político y eso es lo que nosotros hacemos en las clases. Jamás no tiene el mismo contexto de origen que Al-Qaeda o el mismo Estado Islámico. Entonces, invito a los estudiantes y al público a no seguir un poco esa tesis y buscar ellos mismos su propia verdad, en este caso, mostrar las particularidades y las características. Ahora, no creo que esto vaya a acabar porque, repito, ya lo hemos visto, 16 años de bloqueo ilegal a la Franja de Gaza,
5 guerras, siempre el objetivo supuestamente era combatir a Hamás. Y yo invito a la audiencia, porque la gracia es generar debate y discusión, piensen por un momento que la variable de Hamás desaparece del conflicto entre Israel y Palestina. ¿El conflicto va a desaparecer? Por supuesto que no, porque permanecen los asentamientos en Cisjordania, las colonias, el muro, ejecuciones extrajudiciales, prisioneros políticos sin el debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, la verdad que para mí este ejercicio nos demuestra plenamente que Hamás no es la razón, pues, de todo lo que viene pasando por 75 años en este territorio. Marcos. Sí, es obvio que el conflicto palestino necesita mucho más que Hamás, empezó antes que Hamás, pero lo que tenemos en este momento es lo siguiente. El conflicto, la posibilidad de una paz de 2 estados no se ha logrado por la negativa palestina a aceptar la idea que Israel está ahí como el Estado-nación del pueblo judío. Arafat lo pudo hacer, tenía el capital político en los acuerdos de Oslo, en los cuales se avanzó mucho, y cuando en el año 2000 el presidente Clinton puso una propuesta de paz que respondía a las reivindicaciones de ambos, 2 estados, Jerusalén compartida, Estado independiente palestino al lado de Israel. El señor Arafat, Israel firmó, y el señor Arafat, llegado el momento de la verdad, siendo el líder que tenía el capital político para hacerlo, no lo hizo. Yo estoy de acuerdo con que no es lo mismo Hamás y ISIS Al-Qaeda. Pues la ideología del Islam radical sunita bastante similar. Si usted le invito a mis alumnos también, ya que Felipe hizo tanto alusión a los estudiantes, a que se lean, y a los estudiantes de Felipe también los invito a que lean la carta fundacional de Hamás. Ahí está claramente su objetivo. Ahí dicen, destruir a Israel. Ahí traen un episodio del Corán en el cual el profeta Mahoma combatió judíos en Khaybar, y lo dice ahí en la carta fundacional. Por lo tanto, sí es un conflicto muy complejo, es un conflicto de 2 pueblos que tienen derechos en el territorio, por lo tanto hay que buscar la solución de 2 estados, que es la que la comunidad internacional ha aceptado. Pero los palestinos, cuando se las pusieron sobre la mesa, con todas las reivindicaciones posibles, siempre dijeron que no. En 1947, en el año 2000 y en el 2008. Las complejidades de los conflictos, un conflicto profundamente difícil de entender. Marcos, gracias por acompañarnos esta noche. Fue un gusto, Felipe, compartir con usted y con toda la audiencia de Zona Franca. El profesor Felipe Medina es docente de estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana. Profesor, un gusto tenerlo esta noche. Gracias por la invitación, un saludo a mi colega y a la audiencia. Llegamos al final de Zona Franca esta noche en esta conversación, nuevamente por consecuencia de las declaraciones del presidente Petro, que llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, se llama Margarita Manjarrés, y le está respondiendo a Estados Unidos diciendo que es improductiva esa decisión de llamar a esa funcionaria a devolverse a Colombia. Llegamos al final, como siempre, gracias. Queden con la programación habitual de Red Más. A continuación, Placeres con Flavio.